cuando recibió una llamada donde le dieron la terrible noticia de que Ivana estaba muerta. Su cuerpo había sido hallado horas antes en el balcón de un departamento del 6º piso de un edificio en el centro de Kuala Lumpur. Ivana Esther Robert Smith nació el 14 de enero de 1999 en la ciudad de Sittard, Países Bajos, pero creció principalmente en Malasia con sus abuelos paternos, Hendrik y Susan Smith. Desde que era muy pequeña, Ivana mostró sus dotes artísticos y comenzó a interesarse en el modelaje. En el 2014, a sus 15 años, participó en un programa de televisión de Malasia llamado Supermodel Circuit, donde terminó en segundo lugar. Luego de participar en el programa, decidió regresar a Países Bajos y comenzó a trabajar para algunas marcas locales, aunque luego obtuvo contratos con marcas más reconocidas como Chanel y la empresa de lencería alemana Triumph, que no sé si exactamente se pronuncia de esa manera, pero Ivana se estaba convirtiendo en una joven promesa en el mundo del modelaje y en el año 2017 consiguió participar en el concurso Top Model que se realizaría a partir del 21 de diciembre en Bélgica. Ivana se movía entre Países Bajos, Malasia y Bélgica. Ella nació en Países Bajos, sus abuelos estaban en Malasia y sus papás Marcel Smith y Cristina se habían mudado a Bélgica. Así que para diciembre de 2017, mientras esperaba que comenzara el concurso, Ivana regresó a Kuala Lumpur, Malasia, para así terminar otros trabajos que tenía antes de irse a Bélgica por un tiempo. El 6 de diciembre, el novio de Ivana, Lucas Kramer, regresó al departamento que compartían después de una larga jornada de trabajo. Cuando él llegó, Ivana estaba saliendo del lugar y le dijo que iba con sus amigas modelos al Mantra Bar, un local nocturno para un evento de mujeres que había aquella noche, y que luego regresaría en la madrugada. Ambos se despidieron y ella se fue a su evento y él se fue al gimnasio del edificio. Al regresar pensó en quedarse despierto hasta que Ivana regresara, pero el sueño lo venció y se quedó dormido. Alrededor de las 6:30 de la mañana él se despertó y notó que Ivana no había regresado a casa, así que decidió llamarla. Ivana contestó y sin darle demasiados detalles le dijo que estaba en el departamento de una amiga y que ella se iba a quedar a descansar. Unos minutos después de aquella llamada, Ivana le envió por WhatsApp una selfie de ella y otra chica con un mensaje que decía: "Me estoy relajando en casa de mi chica, te amo". Para Lucas el mensaje era un poco extraño, principalmente porque usualmente Ivana no decía ese tipo de cosas, aunque cabe destacar que ellos tenían pocos meses conociéndose. Por otra parte, ese día Lucas acudió a su trabajo, luego regresó a casa durante la noche, todo como usualmente lo hacía, pero lo extraño es que cuando llegó descubrió que Ivana aún no había regresado a la casa, lo que le empezó a preocupar. Lucas llamó a Ivana muchas veces, pero ella no contestaba, así que decidió llamar a varias de las amigas de ella que conocía, para saber si la habían visto, pero nadie sabía nada. Su búsqueda finalizó alrededor de la 1 de la mañana del 8 de diciembre, cuando recibió una llamada donde le dieron la terrible noticia de que Ivana estaba muerta. Su cuerpo había sido hallado horas antes en el balcón de un departamento del 6º piso de un edificio en el centro de Kuala Lumpur. La policía de Malasia concluyó que Ivana se había caído del balcón de un departamento del piso 20, propiedad de un hombre estadounidense llamado Alexander Johnson, quien contaba con 45 años, el cual compartía con su esposa Luna Johnson y su hija de 4 años. Alexander era un millonario cuyas ganancias fueron gracias a las criptomonedas, mientras que su esposa era modelo, al igual que Ivana. Los detectives determinaron que Ivana se cayó accidentalmente o que se quitó la vida lanzándose ella misma del balcón, impactando en el balcón del departamento del 6º piso, es decir, la joven cayó 14 pisos. Las autoridades concluyeron esto luego de que se encontraran drogas fuertes en el sistema de Ivana.
pero también el novio de la joven, como sus familiares y amigos, tenían la sospecha de que algo turbio había sucedido aquella noche. La policía supo que Ivana acudió al bar Mantra para encontrarse con varias de sus amigas modelos, y entre ellas estaba Luna Johnson, a quien conocía desde hace un tiempo atrás. Lo que la policía no sabía era que la pareja e Ivana habían tenido relaciones sexuales en un par de ocasiones antes de los hechos. Uno de los encuentros fue el 4 de noviembre, un mes antes de la tragedia, cuando Ivana, Luna y Alexander se encontraron en un hotel para tener intimidad. Según Luna, Ivana les había dicho que tenía 26 años, cuando en realidad tenía 28. La noche del 6 de diciembre se reunieron en Mantra, pero luego se fueron al 9 Club, y a las 5:22 de la madrugada, las cámaras del club grabaron al grupo saliendo por el ascensor. En las cámaras se ve a Alexander cargando a una chica, pero algunos medios dicen que él está cargando a Luna, mientras que Ivana es la que viene detrás. Pero otros medios dicen que Alexander está cargando a Ivana frente al ascensor, mientras que Luna es quien viene detrás. Así que por las facciones y las imágenes ustedes pueden sacar sus conclusiones si quieren saber cuál de las dos es. Después de salir del 9 Club, se fueron al departamento de Alexander y Luna. Al parecer, la pareja era muy conocida por organizar fiestas salvajes, llenas de sustancias, y son este tipo de fiestas donde hay parejas que se intercambian entre ellos. Ahora, lo siguiente que se conoció fue declarado por Luna, luego de ser arrestada junto a su esposo Alexander y ser sometidos a un interrogatorio. La mujer aseguró que en la mañana ella estuvo hablando un rato con Ivana, mientras preparaba a su hija de 4 años para llevarla a la escuela. Luego salió con su hija y regresó como a las 8:15 de la mañana. Cuando ingresó a la habitación, encontró a Ivana en la cama con Alexander. Un rato después, Luna e Ivana se sentaron en el sofá y al cabo de unos minutos Ivana puso música, se quitó la ropa y ambos regresaron a la habitación para tener relaciones sexuales. Luna dijo que después de un rato se sintió cansada de tanta fiesta y tanto ella como Alexander se quedaron dormidos. Según Luna, ella se despertó después de la 1 de la tarde y vio que la ropa, el bolso y el teléfono de Ivana estaban en la sala, pero ella no estaba. Sin embargo, no le dio importancia y se volvió a dormir. Posteriormente, alrededor de las 5 de la tarde, la policía tocó su puerta para decirle que Ivana había sido hallada muerta en el balcón de un departamento del piso número 6. La familia de la víctima rechazó por completo estas declaraciones de Luna, afirmando que solo buscaba difamar y manchar la imagen de Ivana, acusándola de tener un comportamiento obsceno que no era apropiado de ella. El investigador principal del caso secundó el rechazo de la familia a las declaraciones de Luna, ya que según su investigación, a pesar de que Ivana pudiera tener una relación sexual con la pareja, ella no era una chica promiscua y que en realidad ella solo estaba explorando y conociéndose a sí misma. No obstante, los investigadores confirmaron que en su búsqueda de autoconocimiento, Ivana había conocido las drogas, y es que en su sistema se encontraron grandes cantidades de PMMA, que es una droga psicodélica y estimulante muy potente que tiene efectos muy similares al éxtasis. Al igual que Ivana, Luna y Alexander tenían drogas en sus sistemas, pero como dije anteriormente, al parecer esto era habitual en sus fiestas. Y a pesar de que la policía concluyó que su muerte fue a causa de un accidente o por voluntad de la víctima, la familia de Ivana sostuvo que había inconsistencias en los relatos de la pareja. Y es por esto que pidieron el destacado patólogo forense holandés, Frank van de Gogh, que hiciera una necropsia. En su análisis, este forense encontró que Ivana tenía grandes hematomas en la cabeza y brazos que fueron provocados previo a la caída, por lo que la familia cree que algo tuvo que haber ocurrido antes de que ella cayera por el balcón. Pudo haberse resbalado y golpeado antes de caer, o alguien pudo haberla golpeado antes de lanzarla. Además, se cree que la falta de sangre alrededor de su cuerpo después de la caída podía indicar que ella había fallecido antes de caer. El padre de Ivana, de nombre Marcel, dijo que cuando vio el cuerpo de su hija en la morgue por primera vez, notó unas marcas extrañas en su cuello y pensó que quizás pudo haber sido estrangulada.
Los familiares y amigos de Ivana no creen que ella se hubiese quitado la vida, ya que tenía planes cercanos que quería cumplir en su carrera de modelo, como el concurso de Top Model que tenía en Bélgica. La familia contrató al reconocido investigador Mark Williams Thomas. Después de realizar su investigación, Mark dijo estar convencido de que Ivana no se quitó la vida y que estaba muy seguro de que ella sufrió golpes antes de caer del balcón. Para el 8 de marzo del año 2018, el Tribunal Forense dictaminó que la muerte de Ivana fue una desventura, es decir, una desgracia, pero que no había pruebas suficientes para creer que el hecho fue producto de un crimen, ni que hubo participación de otras personas. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2019, un tribunal superior anuló esta decisión y el juez Colin Lawrence ordenó a la Fiscalía General que se investigara nuevamente y más a fondo la causa de muerte, ya que la conclusión del médico forense que realizó la autopsia oficial era inconsistente. Pero a pesar de este dictamen, lo cierto es que la familia de Ivana no ha recibido ninguna actualización sobre la nueva investigación. En reiteradas ocasiones la familia ha pedido a los Johnson que se den respuestas sobre lo que pasó, pero la pareja básicamente huyó de Malasia. Luna y Alexander fueron arrestados el mismo día de la muerte de Ivana por los cargos de posesión de drogas, pero 2 semanas después los cargos fueron desestimados y ambos salieron de prisión. Así como salieron de prisión, tan pronto fueron liberados, se fueron a Singapur y luego se mudaron a Estados Unidos, donde viven actualmente. En una entrevista dada en el 2019, la pareja sostuvo su inocencia y allí Luna lamentó haber perdido a una amiga y destacó que Ivana había acudido a ellos por su propia voluntad aquella fatídica noche. Por su parte, Alexander afirmó que la muerte de Ivana los había perseguido durante los últimos años y que estaba harto de eso. Aseguró que le importaba un carajo lo que la gente pudiera pensar de ellos y de su matrimonio, que habían perdido todo y que estaban empezando de nuevo. Pero como mencioné anteriormente, Alexander había generado una fortuna con las criptomonedas. Él fundó una empresa llamada Everus World, donde comercializaba bitcoins en Malasia, pero tras todo lo ocurrido, su empresa se desplomó. No obstante, luego de mudarse a su país natal, Estados Unidos, creó otra empresa donde hace negocios con criptomonedas en Malasia, Indonesia y Singapur, pero todo esto desde su casa en Miami. Por otro lado, la familia de Ivana ha quedado muy inconforme y decepcionada por la forma en la que las autoridades de Malasia han manejado la investigación del caso. Sin embargo, siguen pidiendo respuestas a las autoridades y se han dirigido al primer ministro de Malasia para que los ayude. Por los momentos no se ha obtenido ningún resultado favorable y el caso lamentablemente sigue inconcluso. No hay aparentemente ninguna investigación o algún examen forense que diga con propiedad si lo que le ocurrió a la joven fue un accidente, si ella se pudo haber lanzado o si otras personas estuvieron involucradas en lo que ocurrió. La verdad es que es muy lamentable, lo veo bastante confuso, bastante difícil de determinar. Siento que en este punto todo queda o todo recae en el peso de un forense, de poder determinar con exactitud a través de los golpes, de lo que se puede hallar en su cuerpo, si esto fue un accidente o si fue provocado o si fue la decisión de ella. Pero la verdad, para ser sinceros, de todas estas cosas que se mencionaron, la que yo aparto, la que no creo, es la que ella se haya querido quitar la vida. Creo más que fue un accidente o que alguien más la lanzó. Marla Hanson nació el 18 de junio de 1961 en Missouri. Su madre es Phyllis, quien provenía de Kansas City, y su padre es Robert Hanson, quien trabajó durante muchos años como corredor de bienes raíces en San Antonio, Texas. Marla se graduó de la Odessa High School y asistió a una universidad en Texas. Luego de graduarse de la universidad, Marla siguió los pasos de su padre y comenzó a trabajar en el área de bienes raíces y seguros, lo cual posteriormente la llevó a mudarse a la ciudad de Nueva York. Mientras trabajaba en una oficina de seguros, Marla inició una carrera también como modelo a mediados de la década de los 80.
Para febrero de 1986, consiguió un contrato como modelo con la agencia Petit Model, donde la consideraban como una de las mejores modelos de la agencia, así que su carrera estaba prosperando y tenía muy buenas aspiraciones para el futuro. Tras su llegada a esa nueva ciudad, Marla arrendó un departamento ubicado en West Side, Nueva York. Allí conoció a su arrendatario de nombre Steve, quien era un maquillador de televisión, quien para ingresar al departamento le pidió $850 de depósito, el cual se entregaría al finalizar su contrato de alquiler. A finales de mayo de 1986, una vez que su contrato finalizó, Marla se mudó de su departamento y pidió a Steve los $850 de depósito, los cuales este no quería devolver. Ya siendo el 4 de junio de 1986, Marla contaba con 24 años, se encontraba en un bar local en Rodd y ella tenía una semana de haberse mudado a su nuevo departamento y tenía ese mismo tiempo pidiéndole a Rodd el reintegro de los $850 de depósito. También es muy importante mencionar que aquella mañana Rodd le había dicho a Marla para recogerla e ir a Queens para darle el dinero, pero ella no quería salir muy lejos con aquel hombre, así que le dijo que mejor fueran a un bar cercano y así podían conversar sobre el inconveniente. Rodd la convenció de caminar hacia su departamento para entregarle la suma. Ambos iban charlando y caminando juntos, cuando de pronto fueron interceptados cerca de la entrada del túnel Lincoln por dos sujetos afroamericanos que estaban escondidos cerca de su edificio. Estos dos hombres atacaron a Marla, uno la tomó por los brazos y la empezó a empujar contra una pared, sosteniéndole la cara, mientras el otro comenzó a cortarle la cara con una navaja de afeitar. Marla dijo posteriormente que ella sintió como un pinchazo y pensó que estaban rociándole algo en su rostro y ojos, pero cuando pudo llevarse sus manos a la cara, se dio cuenta de que tenía sangre por todos lados. Según el testimonio de la propia Marla, el ataque pudo haber durado entre 1 o 2 minutos, aunque para ello duró una eternidad. Luego del ataque, Marla fue llevada al hospital donde recibió 150 puntos de suturas en su rostro. Justo después de que ocurrió el ataque a Marla, unos oficiales de policía vestidos de civil estaban patrullando la zona y vieron a estos dos hombres huyendo. Los oficiales los persiguieron hasta arrestarlos y los sujetos fueron identificados como Steven Boardman de 26 años y Darren Norman de 19 años. Marla los señaló en una ronda de identificación y cuando fueron interrogados ambos aseguraron que fueron contratados por Steve Rodd para así atacar a Marla. En su declaración ante la policía, Marla dijo recordar que Rodd se quedó de pie viendo cómo los dos hombres empezaban a atacarla. Debido a esto, la policía investigó la relación entre Marla y Rodd y descubrieron que en varias oportunidades Marla había rechazado las insinuaciones sexuales de este hombre, quien además se negaba a devolverle el dinero del depósito. Además, se supo que Rodd y Boardman se conocían desde la escuela secundaria y además eran íntimos amigos. Rodd, de 28 años, fue llamado a la comisaría también como testigo, pero después de que Boardman y Darren los involucraran como responsables de los hechos, los tres hombres fueron acusados de asalto en primer grado y posesión criminal de un arma. Steven y Darren fueron juzgados juntos, mientras que Rodd tuvo un juicio aparte. Los juicios se llevaron a cabo casi de manera simultánea, presididos por el juez Jeffrey Atlas. El juicio de Rodd inició a mediados de diciembre de 1986. La fiscalía lo apuntaba como el autor intelectual del ataque, poniendo como motivación el rechazo de Marla y los $850 que debía pagarle. Por su parte, su defensa reveló en el juicio que Rodd y Boardman tenían una relación sentimental intermitente desde hace 15 años, cuando estaba en la secundaria, y que solo horas antes del ataque, él había decidido ponerle fin a su relación. Según la defensa de Rodd, Boardman pudo haber atacado a Marla por básicamente celos, y supuestamente Rodd había tenido relaciones con otros hombres y mujeres, pero siempre, luego de terminar esas relaciones, volvía con Boardman. La defensa de Rodd también intentaba plantear que Boardman estaba bajo la influencia de alguna droga y que había atacado a Marla luego de verla a ella junto a Rodd. Sin embargo, al salir de esa audiencia, el abogado de Boardman negó la teoría de la defensa de Rodd y dijo que todo eso eran puras tonterías.
Durante los 2 juicios, Marla fue sometida a una serie de revictimizaciones y también de muchas humillaciones de parte de las defensas de los acusados, pero una de las más polémicas fue la de Alton Maddox, quien le hizo una contrainterrogatorio que fue calificado como repugnante y sucio. Resulta que este abogado afirmó que Marla tenía complejos raciales que la llevaron a identificar falsamente a Boardman y a Darren. Le hizo preguntas bastante cuestionables. En una le preguntó si mientras ella caminaba al edificio, cuando vio a Boardman y a Darren, pensó que estos dos podrían violentarla o violarla, y ella respondió que ese pensamiento pasó por su cabeza. Con esto intentaba también acusarla de racismo. También le hicieron varias preguntas con ciertas connotaciones sexuales. Asimismo, uno de los abogados comenzó una declaración diciendo: les hablaré de una mujer llamada Marla Hanson que perseguía a todos los hombres de esta ciudad. Una mujer que se aprovechaba de los hombres y de sus relaciones con las mujeres. Luego de esas humillaciones que recibió Marla, ella y su abogado criticaron públicamente el sistema judicial por permitir todos estos atropellos. Ya para el 20 de diciembre de 1986, Roth fue declarado culpable de asalto en primer grado y posesión criminal de un arma, mientras que Boardman y Darren también fueron declarados culpables pocos días después. El 12 de mayo de 1987, Roth recibiría condena, pero antes de emitir una sentencia, el juez le dijo a Marla y a su abogado que estaba indignado por los comentarios que habían hecho sobre el sistema de justicia. Cuando el juez dijo esas palabras a Marla, ella de inmediato se tapó la cara con sus manos y comenzó a llorar, ya que además de haber sido revictimizada varias veces en estos juicios y que además el juez permitiera todo esto, él la estaba regañando por haber declarado públicamente sobre lo que ella había experimentado y de cómo ella se sentía. Sin embargo, poco después el juez ordenó un receso y mientras este transcurría, se acercó a Marla y se disculpó con ella por sus palabras. Finalmente, el juez Atlas sentenció a Steve Roth, a Darren Norman y a Steven Boardman a una pena de entre 5 y 15 años de prisión. La sentencia de Boardman y Darren fue el 6 de mayo de 1987, mientras que la de Roth fue el 12 de mayo de 1987. Se conoció posteriormente que el único que cumplió los 15 años completos fue Roth, mientras que los otros dos obtuvieron beneficios y salieron antes de la cárcel. Tras todo lo acontecido, Marla sufrió de depresión y estrés postraumático, sobre todo porque las heridas le dejaron muchas cicatrices que no le permitieron seguir con su carrera de modelaje. Sin embargo, nada de esto hizo que ella se rindiera. En 1991 se estrenó una película llamada The Marla Hanson Story, basada en todo lo que ella vivió. En 1994 se graduó de licenciada en cine y televisión en la Universidad de Nueva York. Posteriormente también se dedicó al cine, escribió también algunos guiones y también fue editora de otras producciones de Abel Terrada. Para el 7 de junio de 1997 se supo que Marla se casó con Douglas Kenneth y poco después tuvieron a una hija y ella se alejó del mundo del cine y la televisión. Se supo también que en el 2012 ella fue entrevistada por el programa Dr. Dredd, donde contó que supo que luego de salir de prisión, Steve Roth se había mudado a Missouri y estaba trabajando como asistente de un cirujano plástico. En el año 2020, que es una de las cosas más recientes, el caso de Marla volvió al ojo público cuando ella salió en un programa donde se habla sobre el antes y el después de lo que es la apariencia física, donde se sometió a varios procedimientos estéticos para mejorar sus cicatrices. Este programa viene siendo protagonizado por una doctora de nombre Sheila y ella viene siendo experta de belleza. Marla contó que no fue fácil tomar la decisión para ella en ese momento de ir y visitar este programa, pero que básicamente su hija de 21 años la convenció de hacerlo, ya que ella había vivido en ese estado con esas cicatrices durante más de 30 años y ella solo intentaba ignorarlo, pero aún tenía muchos complejos debido a esto. Alrededor de las 6 de la mañana del 30 de julio de 2016, vecinos de la colonia Nápoles, un barrio de clase media alta en la Ciudad de México, despertaron con un sonido estruendoso proveniente de la calle. Cuando se asomaron por sus ventanas a ver lo que había sucedido, observaron el cuerpo desnudo de una joven en posición fetal. Inmediatamente los vecinos llamaron a la policía para reportar lo sucedido, aunque ninguno sabía cómo la chica había llegado ahí y por qué estaba desnuda.
Al llegar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la joven y poco después la identificaron como Stephanie Magón Ramírez, una chica de 23 años proveniente de la ciudad de Cali, Colombia. Stephanie vivía en Cali con su esposo, Anthony Marín, quien es un conocido DJ local, y su hijo de 4 años. Había llegado en mayo de 2016 a la Ciudad de México, luego de firmar un contrato con una agencia de modelos. Stephanie había firmado un contrato en Colombia con la agencia de modelos mexicana New Icon Model Management, quien como parte del contrato le prestó ayuda económica para que ella se mudara por 6 meses a la Ciudad de México. La ayuda económica era un préstamo para que ella cubriera sus gastos de visas, boletos de avión y alquiler de un departamento, pero habían establecido que Stephanie pagaría poco a poco ese préstamo. El trabajo de esta joven, o nani como también era llamada por sus seres queridos, consistía en ser modelo de comerciales y catálogos. Es decir, no modelaría en pasarelas de moda, sino en fotos para diferentes marcas. En Cali ella estudiaba la carrera de comunicación social, lo cual pausó para viajar a México, pero tenía planeado continuar su carrera en ese país. Su meta era incursionar en la actuación o como presentadora de televisión, ya que eso era lo que más le gustaba. Lamentablemente, Nani no pudo lograr sus sueños, ya que ese fatídico 30 de julio apareció muerta en la calle de Miami de la colonia Nápoles. Ella se había mudado 15 días antes al edificio donde vivía. El pequeño apartamento que había alquilado quedaba en la azotea de un edificio de solo 5 pisos. En mayo, cuando llegó a México, comenzó a vivir con una compañera de cuarto, pero casi 2 meses después decidió mudarse sola a ese edificio. Luego de que las autoridades hallaran el cuerpo de Stephanie, este fue sometido a un examen forense, la cual arrojó que la joven tenía un traumatismo cráneoencefálico, fracturas en su mandíbula y costillas, así como signos de tortura. También se pudo determinar que a la joven le faltaban algunos dientes y estos no fueron encontrados cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Unos 3 días después de su muerte, el 2 de agosto del año 2016, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, aseguró en una rueda de prensa que la joven tenía fracturas y hematomas que indicaban que ella había muerto producto de una severa golpiza. Por esta razón, el caso se comenzó a tratar en los medios como un feminicidio. Sin embargo, pocos días después, la Procuraduría General de Ciudad de México entregó una nueva versión, en la cual aseguraban que Stephanie había muerto por suicidio, ya que supuestamente no tenían evidencias de que sufriera algún tipo de violencia, con lo cual concluyeron que ella se había lanzado de la azotea del edificio, ya sea por voluntad propia o de manera accidental. Parte de las pruebas que tenían las autoridades para afirmar esta teoría era que en la sangre de Stephanie encontraron droga. Se detectó una droga de diseño conocida como MDMA y es factible poder establecer que esta persona al momento de fallecer estaba intoxicada. Además de esto, según algunos testigos, Stephanie estuvo la noche del 29 de julio en una discoteca llamada Foro Normandie, donde supuestamente ella se alcoholizó y al parecer consumió también drogas. Incluso un testigo afirmó que vio a Stephanie muy mal en uno de los baños de la disco y que estaba quitándose la ropa. Frente a estos testimonios, la familia de Nani negó que ella consumiera alcohol en exceso y mucho menos drogas, por lo que creen que pudo haber sido drogada por otra persona dentro de esta discoteca. La Procuraduría General también dijo que Stephanie trabajaba como escort o dama de compañía, cosa que su familia también negó por completo, ya que aseguraron que ella fue a México con un contrato para trabajar como modelo en compañías de publicidad. Y como el título dice, es un caso misterioso porque aún no se ha resuelto. La gente ha manejado varias hipótesis, sobre todo porque las autoridades mexicanas no han brindado mucha información sobre la investigación y tampoco le han dado seguimiento al caso.
Una de las hipótesis que se ha manejado es que Stephanie haya sido víctima de una red de trata de personas mediante la agencia de modelos por la cual fue contratada. Una posibilidad bastante grande porque este tipo de trabajo de supuestamente modelos se presta bastante para esto. Algo también que hay que destacar que aunque la agencia parece ser prestigiosa y sus voceros afirman que no tienen nada que ver con ninguna red de trata, según esta hipótesis, Stephanie viajó en mayo a Ciudad de México bajo engaño, con una oferta de trabajo como modelo, pero realmente la hicieron trabajar como escort. Se cree que la noche previo a su muerte pudo haber sido drogada por alguna persona con éxtasis, ya que esta droga es muy utilizada en víctimas de trata de personas para así facilitar su sometimiento. También hubo vecinos de Stephanie quienes afirmaron que la joven había llegado a su departamento con un par de personas que la estaban acompañando y al parecer se quedaron un rato con ella. Sin embargo, hasta el momento no se sabe, o al menos públicamente, quiénes eran estas personas, si en algún punto fueron interrogadas e investigadas, y además si ellos tienen algo que ver con la muerte de Stephanie. Por otra parte, la fiscalía dijo que esta joven se lanzó desde la azotea de su edificio, pero hay un detalle que no tiene sentido para muchísimas personas y es que su cuerpo apareció en medio de la calle, a más de unos 5.3 metros de distancia del edificio donde ella vivía. Según algunos expertos, el salto que tuvo que hacer Stephanie es casi imposible hacerlo en una azotea, ya que ella debía correr al menos unos 45 metros para poder caer a esa distancia. Y el tamaño del edificio no daba para correr tantos metros y luego saltar. Este análisis que les estoy comentando lo dio el doctor Jorge Quiñones, un especialista en medicina deportiva y fisiología de músculos, el cual ha trabajado con distintos o diversos deportistas olímpicos en México. En tal caso, de haberse lanzado ella misma de ese edificio, su cuerpo debía haber quedado en la acera, más no en medio de la calle. Además de todo esto, no es posible que una persona se lance de un 5º piso y caiga en posición fetal. Usualmente la gente que se lanza intencionalmente de cualquier edificio o de altura cae boca abajo y con los brazos medio extendidos o frente a la cara como un instinto de protegerse. Ante estas refutaciones, las autoridades dijeron que Stephanie se había lanzado del 5º piso y que en medio de la caída se estrelló contra un árbol que estaba a pocos metros del edificio. Supuestamente este árbol hizo que su caída cambiara de dirección y esto también explicaba los hematomas que ella tenía en diferentes partes de su cuerpo y rostro. Sin embargo, esto tampoco suena muy lógico, porque una persona que cae en un árbol no puede rebotar hacia otra dirección, simplemente caería al pie del árbol, pero no fue así. Ella quedó en medio de la calle y otra irregularidad que hubo en la investigación del caso fue que las autoridades no revisaron ninguna de las cámaras de seguridad de las casas aledañas, las cuales, según algunos vecinos, pudieron haber captado algo del momento en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, la Procuraduría argumentó que debido a que las hipótesis que manejaban era la de que ella saltó por voluntad propia o que fue accidental, no tenían necesidad de revisar dichas cámaras, así que por eso no lo hicieron. También se supo que el departamento donde vivía Stephanie estaba ubicado en una zona de la Ciudad de México conocida por acoger a mujeres extranjeras que son trabajadoras sexuales. De hecho, en abril del año 2018, también hubo un caso en esa misma colonia, Nápoles, donde las autoridades descubrieron una red de trata de mujeres para obligarlas a trabajar como escorts. Y en esta ocasión fueron liberadas 17 mujeres, entre ellas 10 venezolanas, 6 colombianas y una paraguaya. Lamentablemente en México el caso o los casos de trata de mujeres extranjeras y también los feminicidios asociados a esto son cada vez más comunes y también preocupantes para la comunidad, sobre todo por la falta de compromiso de las autoridades de desmantelar estas redes y también de resolver estos crímenes. La familia de Stephanie, especialmente su esposo e hijo, quien actualmente tiene ya 10 años, quedaron devastados por su muerte. Su madre, Magali Ramírez, quedó aún más impactada por la situación
y debió ser internada también en un hospital para tratar su salud mental, sobre todo porque en agosto del año 2014 también perdió a su hijo menor, Julián David, quien fue asesinado en Brasil, a donde había viajado a trabajar para conseguir una mejor vida, al igual que su hermana. Estefanía y Elisaveta Dubrovina son dos hermanas nacidas en San Petersburgo, Rusia. Los padres de estas chicas no se hicieron responsables de ellas, debido a que no tenían dinero suficiente para mantenerlas. Por esta razón, desde que Estefanía tenía 2 años y Elisaveta 4, fueron enviadas a un orfanato. Debido a todo lo que esto conllevaba, las niñas crecieron en un ambiente precario. Pese a ser 2 niñas pequeñas, las cuales tenían más probabilidades de ser adoptadas, según las reglas del orfanato, ellas debían ser adoptadas juntas y eso hacía más difícil que alguna familia las quisiera adoptar. Estefanía y Elisaveta crecieron en ese lugar sin poder ser adoptadas y en varias ocasiones se escapaban del orfanato, pero volvían por la mala situación que atravesaban, hasta que fueron enviadas de regreso con su madre, ya siendo unas adolescentes. A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación no llegaron a reseñarlo, es importante destacar los traumas y problemas emocionales que quizás vivieron estas chicas a causa de vivir en un orfanato, y más aún siendo rechazadas en múltiples ocasiones por posibles padres adoptivos y también el ser abandonadas por sus padres biológicos. En ese mismo tiempo, y estando un poco más grande, las chicas comenzaron una carrera en el mundo del modelaje. La relación entre ellas era un poco dispersa. Sin embargo, crecieron juntas y eran algo unidas, pero tenían muchas diferencias y discusiones. La carrera del modelaje las distanció aún más, ya que Estefanía conseguía más oportunidades laborales que Elisaveta, lo que causó algunas discusiones entre ellas. Elisaveta había empezado a copiar el look de su hermana para ver si podía conseguir mejores trabajos como modelo. A raíz de estos problemas decidieron alejarse una de la otra, pero por alguna razón siempre volvían a estar juntas. Esto reflejaba un claro problema de autoestima en Elisaveta, ya que de cierta forma ella creía que su hermana menor era mejor o más bonita que ella, porque solía conseguir más trabajos como modelo. Para finales del año 2015, Estefanía inició una relación con un hombre llamado Alexei, que era más de 20 años mayor que ella. Para ese momento él tenía 41 y Estefanía 17. Este hombre le compraba muchas cosas, la llenaba de regalos caros y lujos que ella no podía tener o que jamás había tenido en su vida. Ya para el 23 de febrero del año 2016, Estefanía estaba en casa de su novio. Alexei decidió invitar a Elisaveta para reunirse a tomar algo. Solo estaban ellos 3, Estefanía, Elisaveta y Alexei. Todos comenzaron a tomar alcohol y a consumir drogas. Estuvieron haciendo eso toda la noche, hasta que en la madrugada, siendo ya el 24 de febrero, Alexei decidió salir a comprar más alcohol, porque el que tenían ya se había acabado. 20 minutos después, Alexei regresó de la tienda y tan pronto cruzó la puerta se encontró con Estefanía en el suelo, en medio de un charco de sangre. Pero lo que más le impactó era ver a Elisaveta a pocos metros con un cuchillo ensangrentado en su mano. Inmediatamente llamó a la policía e intentó retener a Elisaveta hasta que llegaron las autoridades para que así fuese arrestada. Según Alexei, Elisaveta lo amenazó con el cuchillo para que la soltara y así pudiera huir, pero afortunadamente él no lo hizo. Cuando llegaron las autoridades, Estefanía ya tenía varios minutos sin pulso, por lo que fue declarada muerta en el sitio. Su cuerpo y su rostro había sido apuñalado hasta el cansancio, al punto de que estaba casi irreconocible. Según la autopsia, Estefanía recibió 189 puñaladas entre la cabeza, cuello, senos, brazos, piernas, pero lo peor es que sus orejas estaban mutiladas y le habían arrancado los ojos. Sin duda alguna, la forma en que fue atacada nos hace ver que fue agredida de una manera violenta, con rabia, con demasiado desprecio. La policía evidentemente detuvo a Elisaveta de 19 años, pero también a Alexei, ya que no estaban completamente seguros de su relato. Elisaveta fue interrogada por las autoridades, pero se negó a hablar con alguien sobre los hechos.
En cambio, Alexei fue quien brindó declaración sobre lo que había sucedido esa noche. Tras todo esto, por una orden judicial, Elizaveta fue enviada a un centro psiquiátrico para que pudiera recibir tratamiento, ya que las autoridades encontraron evidencia suficiente para considerar que ella sí estuvo involucrada en el asesinato de su hermana. Elizaveta estuvo internada en el centro psiquiátrico durante 3 años para poder evaluar si ella era mentalmente apta para enfrentar un juicio o si era declarada incompetente. Con respecto al juicio, lamentablemente no hay muchos detalles como tal. Quizás por la barrera del idioma, estamos hablando de Rusia, y que esta información nos llegue a nosotros en Latinoamérica es un poco complicado y a veces hasta se puede distorsionar lo que es la traducción de toda esta información. Pero es muy probable que también este juicio no se haya hecho de manera pública, ya que la víctima todavía era menor de edad. Pero, sin embargo, los medios tampoco brindaron tantos detalles del proceso judicial. Ya para el año 2019, Elizaveta fue declarada apta para enfrentar un juicio, por lo que en octubre de ese año se inició un juicio en su contra. Para ese momento, Elizaveta ya tenía 22 años de edad y fue juzgada en un tribunal de San Petersburgo. La fiscalía presentó la acusación por asesinato con crueldad y dijo que Elizaveta asesinó a sangre fría a su hermana y que además la torturó, ya que se determinó que sufrió mucho antes de morir. Añadieron que la torturó para causarle dolor y que actuó con crueldad y que le tenía mucha envidia, ya que copiaba su estilo de maquillaje, su color de cabello o incluso sus poses en las fotos de modelaje. Algunos medios reseñaron que las autoridades tenían evidencias contundentes en contra de Elizaveta. Sin embargo, no trascendió qué pruebas tenían específicamente. Elizaveta se defendió diciendo que ella no había sido la autora del crimen y que no había hablado antes con las autoridades porque había perdido la memoria. Todo esto debido al shock de cómo tuvo que presenciar los hechos y ver a su hermana muerta. Sin embargo, durante el tratamiento psiquiátrico pudo recuperarlo y afirmó que el novio de su hermana, es decir, Alexei, era el verdadero responsable. Según la versión de Elizaveta, Estefanía había posado desnuda en una sesión fotográfica poco antes de lo que había sido el crimen, lo cual supuestamente molestó muchísimo a Alexei y por eso él decidió asesinarla. La defensa de Elizaveta aseguró que Alexei, quien en el año 2019 tenía 44 años, estaba celoso por las fotografías y que además se había enterado de que Estefanía salía con otros hombres. La madre de las chicas, de nombre Oksana, dijo en una entrevista con un periódico local que Alexei era el verdadero asesino y que su hija no habló antes porque estaba muy confundida. Además, afirmó que Alexei estaba celoso por las fotos que Estefanía había hecho días antes del crimen. Ante esta acusación, Alexei declaró que las pruebas policiales decían lo contrario y que él retuvo a Elizaveta luego de encontrarla con el cuchillo ensangrentado. Hasta que finalmente llegó la policía y él dijo que en ese momento le había puesto también su vida en riesgo porque probablemente ella también podía atacarlo. A pesar de todas estas declaraciones, acusaciones entre las chicas, la madre y Alexei, las autoridades no encontraron pruebas de la participación de este hombre, quien por cierto fue detenido y luego liberado sin cargos. Finalmente, el 22 de octubre del año 2019, Elizaveta Durbovina, de 22 años, fue encontrada culpable de asesinato y condenada a 13 años de cárcel por la cruel muerte de su hermana menor, Estefanía. Por otra parte, no se sabe exactamente si Alexei también fue procesado quizás por otros cargos debido a que él compraba drogas, alcohol y que tenía una relación con una chica de 17 años, es decir, una muchacha menor que él, menor de edad. No les puedo dar ese dato porque realmente no encontré información donde se hablara sobre él o si este fue condenado, aunque sea por estos delitos, pero creo yo que lo más lógico sería que al menos hubiese sido condenado por ello, pero no les voy a mentir, no les voy a decir si lo condenaron o no, porque realmente no lo sé. El caso de las hermanas, sin duda alguna, recorrió varios portales de noticias entre Europa y América, principalmente por el sensacionalismo del caso, por tratarse de un crimen marcado por la envidia entre hermanas y también por las polémicas fotografías de ambas chicas. También se creó otra polémica más debido a que las fotos explícitas del cuerpo de Estefanía fueron difundidas en internet
y hubo muchos comentarios malintencionados al respecto. Muchas personas la criticaban por su profesión y también por la edad y porque mantenía una relación con un hombre muchísimo mayor. Incluso también llegaron a decir que este hombre era su proxeneta o que era su sugar daddy. O sea, dijeron muchísimas cosas que realmente se convierte más que nada en chismes y no podría como decir si este hombre fue esto o no lo fue o cuál fue la relación verdadera entre estas hermanas. Lo cierto es que hubo un crimen de por medio y que la justicia pudo determinar que una de ellas sí fue la responsable. Es muy probable que en medio de la investigación las autoridades hayan encontrado las huellas dactilares en el árbol homicida y que esto haya sido un factor determinante para considerar que la hermana Elizabeth había sido responsable. Sarah es de ascendencia jordana, nació y creció en el estado de Oregon, donde vivió la mayor parte de su vida. También se sabe que se graduó de Beaverton High School. Sus amigos la describían como una persona aventurera, era experta en hacer reír y pasar un buen rato a las personas. Nunca fue tímida, amaba bailar en las fiestas y nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. Sus familiares decían que Sarah hacía sentir cómoda a las personas y que era muy fácil mantener una conversación con la joven. Su sonrisa además era muy contagiosa y no era fácil de olvidar. Llegada a su vida adulta, decidió estudiar en la Universidad Estatal de Portland y consiguió su licenciatura en farmacología. Parte de esta información se encuentra en una página de Facebook y era lo que sus familiares en Jordania también sostenían. Sin embargo, un portavoz de esa universidad llegó a decir que esa licenciatura en específico no la había en la universidad y que además no tenían registros de que ella hubiese estudiado en ese lugar. Pero en algo que sí había certeza era que Sarah se destacaba muchísimo en la actuación y también en el doblaje. Por otra parte, ella soñaba muchísimo convertirse en actriz, así que en ese último año estaba planeando dejar lo que por mucho tiempo estaba haciendo para centrarse de lleno en la actuación. En el 2018 ya ella contaba con 28 años y tenía un hijo de nombre Tariq. Lamentablemente la joven madre tenía un gran problema que la tenía en una encrucijada. Años atrás había luchado contra la adicción a la metanfetamina y la heroína. Para su familia no era un secreto y trataron muchas veces de ayudarla, pero a sus 28 años todavía seguía luchando contra sus adicciones y le habían dicho a su madre de nombre Kisane que ya estaba lista para recibir un tratamiento hospitalario. Su madre se movilizó y la llevó al centro médico. Sin embargo, más tarde Sarah le dijo a su madre que no había espacio en el hospital, por lo que tuvo que retirarse. Al día siguiente se sabe que su madre la dejó en un hotel para que pudiera pasar la noche y que luego pudiera recibir el tratamiento. Pero esa misma noche Sarah se encontraba muy desesperada, ansiosa y se puso en contacto con la persona que normalmente le conseguía lo que ella siempre quería. Aquel sujeto se llamaba Johnston y él de inmediato pasó a buscarla. La recogió en su automóvil y manejó a la casa de sus padres en Aloha, a unos 800 metros de la casa de la familia de Sarah. Sin embargo, ya en el pasado Johnston le había conseguido algunas drogas a Sarah, pero ella no se los había pagado. Así que aquella noche lo que hizo fue confrontarla y pedirle todo el dinero que le debía. Sarah en ese momento se molestó muchísimo y le dijo que no le pagaría nada. Como era de esperarse, aquel sujeto también se molestó y decidió amarrarla a una silla, pero al cabo de un rato él decidió soltarla y ella decidió aprovechar ese momento para escapar. Pero como ellos estaban dentro del sótano, ella tuvo que correr rápidamente por las escaleras y allí fue cuando él la sujetó. Ella se vino abajo, se golpeó la cabeza y de pronto empezó a vomitar. De un momento a otro ella le pidió a él que la dejara bañarse, que se dejara limpiar y que las cosas se calmaran un poco. Pero lo que ella no imaginaba era que Johnston ya tenía algo planeado en su mente. Una vez que Sarah entró al baño y empezó a ducharse, Johnston se dirigió hasta la cocina de su casa y sacó un cuchillo. Él pensaba que Sarah no valía nada, que era una simple drogadicta y que ella tenía que pagar por todo lo que le debía. Así que él nuevamente bajó al sótano y decidió atarle las manos. Luego de eso, se subió encima de ella, le causó una gran herida en el cuello y la dejó morir.
Luego de eso, Johnston se fue a dormir, pero al despertar decidió separar el cuerpo y meterlo en distintas bolsas de basura y también en un oso de peluche que era bastante grande y que había comprado en una farmacia local. La madre de Sarah intentó comunicarse con ella, pero ya para ese momento su hija había sido presa fácil para aquel asesino. Sarah estaba bastante cerca de su casa y su familia no podrían imaginar lo que ella estaba viviendo o lo que ya había vivido. Johnston, al ver los mensajes que la familia le había mandado a Sarah, él decidió hacerse pasar por ella y le respondió a la madre de Sarah diciendo que ya se había arrepentido, que no quería ir al centro de rehabilitación y que a cambio de eso prefería irse de viaje y olvidarse por completo de todo lo que estaba viviendo. Seguido de eso, Johnston puso los restos en su BMW y alejó el automóvil de la casa. A los días siguientes decidió confiar en un amigo y le contó lo que había hecho. Además, le pidió ayuda para poder deshacerse del cuerpo. También le dijo que se trataba de una drogadicta y que nadie le echaría de menos. Sin embargo, aquel amigo de nombre Jeremy se sorprendió por todo lo que estaba escuchando y se negó de inmediato en ayudarlo. Por otra parte, Jeremy decidió avisarle a las autoridades, lo hizo de manera telefónica y también anónima. Le dijo dónde estaba ubicado el auto y todo lo que le había confesado su amigo. Sin que Johnston supiera lo que su amigo había hecho, él ya había decidido entonces mover el cuerpo solo. Así que se fue a buscar el vehículo, pero ahí se dio cuenta de que la policía ya lo tenía custodiado. Así que de inmediato se marchó del lugar, pero se detuvo en un local donde compró un cuchillo. La policía en ese momento sí lo había visto, pero no se imaginaron que él podría ser el responsable. Quizás en su momento pensaron que era un sospechoso, pero evidentemente al no tener pruebas, al no saber todavía que ese vehículo le pertenecía a él, no pudieron hacer nada. Pero también la policía se movió rápidamente, buscó a través de la placa de aquel vehículo a quién le pertenecía y allí fueron descubriendo de quién le pertenecía, dónde vivía este sujeto y se pudieron dar cuenta de que aquella persona sí había estado cerca del auto. Por otra parte, Johnston, una vez que adquirió su arma, se dirigió a una área boscosa e intentó quitarse la vida, pero para ese momento la policía llegó a tiempo y lo arrestaron. Todo se dio de una forma muy rápida. La policía no solo tenía custodiada la zona donde había sido encontrado el vehículo, sino que también tenía a los perros que rastrearon olores y luego consiguieron una orden para poder abrir la maletera. Y estando en la cárcel, Johnston no se quedó con las manos cruzadas y también quiso vengarse de aquel amigo que le había confesado a las autoridades lo que él había hecho. Así que le pidió a otro recluso que lo ayudara a conseguir a una persona que se encargara de su amigo, es decir, que lo matara. Pero este otro recluso lo que hizo fue avisarle a la policía lo que Johnston estaba buscando, lo que estaba planeando. Todas las acciones de Johnston hacían que finalmente ayudara a los detectives a construir un caso contra él. Pero el acusado no quiso cooperar mucho en la investigación. Se negó a revelar el paradero de la cabeza de su víctima y tampoco quiso dar el código de acceso del teléfono de Sarah. Resulta que poco después de que él la matara, también estuvo utilizando el teléfono de ella, pero también decidió cambiar las claves y solo él sabía cómo acceder a ese teléfono. Por lo tanto, nadie podía tener acceso a este teléfono sin que él por lo menos revelara cuál era la contraseña y no lo quiso decir nunca. Un año después es cuando se da el juicio de Jeremy Johnston. Fue escoltado por agentes a su asiento entre sus dos abogados y el silencio que cayó sobre la habitación fue interrumpido solo por el ruido de las cadenas alrededor de la cintura, los brazos y los tobillos. Johnston, para aquel momento tenía 37 años, era corpulento y calvo. Era un traficante de drogas convicto y en el juicio no mostró ninguna emoción. Cuando se le pidió que proporcionara información crucial, simplemente guardó silencio. No hizo más comentarios que reconocer en silencio las preguntas del juez. Y nadie de su familia quiso asistir a la audiencia. Cuando terminó el procedimiento, Johnston salió de la habitación de la misma manera que había entrado, con los agentes a su lado. Lo devolverían a su celda y luego lo trasladarían a la custodia del Departamento de Correccionales de Oregon. La familia y los amigos de Sarah se sentaron en la sala del tribunal con su dolor y muchos de ellos llevaban alfileres con la imagen de Johnston. Algunos tenían la cabeza entre las manos y otros lloraron abiertamente. Y por otro lado, cuando el asesino se marchó, le gritaron cobarde. Johnston se declaró culpable de asesinato en primer grado.
secuestro en segundo grado y abuso en primer grado de un cadáver y conspiración para cometer asesinato en primer grado de un testigo. Pero en virtud de un acuerdo que Johnston alcanzó con la oficina de fiscal del distrito del condado de Washington, fue condenado a cadena perpetua, pero será elegible para libertad condicional dentro de 65 años. La buena noticia es que esa posibilidad de libertad condicional será dentro de muchísimo tiempo y sumado a la edad que ya tiene, es muy probable que ya vaya a estar muerto y no vaya a salir nunca de la cárcel. Y pues esa ha sido la mejor decisión que han podido tener en el juicio, pues no solo metieron preso a un asesino, sino también a una persona que traficaba drogas y que también le causa muchísimo daño a otras personas cuando tienen ese tipo de adicciones. Los padres y demás familiares de Sarah quedaron devastados. La depravación de Johnston hizo que un niño de 8 años quedara sin su madre. Y ahora son los padres de Sarah quienes están cuidando a este jovencito y le están brindando todo el amor que ya no pueden brindarle a su propia hija, Sarah. Y lamentablemente, aunque el caso ya fue cerrado, aunque ya se dio una sentencia y que el culpable está tras las rejas, nunca se ha podido localizar la cabeza de Sarah. Todo el resto del cuerpo estaba en la maletera, pero únicamente esa pieza fue desaparecida con el peluche que él utilizó. Nunca ha querido revelar, lo que demuestra que es una persona miserable, una persona egoísta, una persona que sin duda alguna no tiene ningún tipo de remordimiento y que de cierta manera se goza en el sufrimiento de los familiares de Sarah. Por otra parte, el celular aparentemente nunca ha podido ser tampoco descifrado, él nunca quiso revelar la clave y las autoridades lo que querían era poder abrir este celular para saber qué tipo de información podían encontrar allí, a ver si encontraban algo más que fuese comprometedor, quizás información que fuese útil. Pero lamentablemente eso tampoco han podido hacerlo y creo que es porque este tipo de celulares, una vez que se bloquean, ni siquiera por orden judicial se pueden abrir. Es lo que yo supongo que ha pasado. No sé si eso sea en todos los estados de Estados Unidos, pero creo yo que puede ser algo así, ¿sabes? Mientras que no se les dé como permiso judicial para poder descifrar, no lo pueden hacer. Realmente no estoy muy segura, pero sí me he fijado que en muchos casos, cuando hay una pieza importante como un celular y este está bloqueado, a veces sí logran tener el acceso por orden judicial, pero otras veces simplemente no lo pueden abrir. Ya pues si hay alguien que tenga mayor conocimiento sobre esto en parte de tecnología y también que tenga que ver con un juicio, que tenga que ver con la parte legal que pasa en estos temas. Lo importante es que la persona responsable está tras las rejas y que nunca más va a salir. Pero es un caso muy doloroso, pero también es un caso donde podemos ver la triste realidad de las personas que por una razón u otra caen en las drogas y que se convierte en un ciclo que peligra sus vidas, no simplemente por el hecho de que los están consumiendo, sino porque muchas veces a quien le compran esas drogas son personas muy peligrosas que, como sucedió en esto, si no les pagas, ellos se cobran con la vida de ellos. Es muy triste porque de cierta manera ella sí quería buscar ayuda, la familia estaba allí apoyándola, pero la ayuda no llegó a tiempo, por decirlo de alguna manera. Y bueno amigos, tomemos este caso una vez más como una reflexión. Estamos viviendo en una sociedad muy difícil donde muchos jóvenes también por sus problemas, por dificultades, por tantas cosas también caen en las drogas, no simplemente porque quieran, sino por los problemas que les agobian en la vida. Pero fíjense que las consecuencias tampoco son nada buenas. Kimberly Karen Mota de Oliveira nació el 26 de febrero de 1998 en el estado de Amazonas, Brasil, donde creció con su madre Neila y sus hermanos William y Helena. Desde muy pequeña mostró su pasión por el modelaje y los concursos de belleza. Incluso su madre también había sido Miss cuando era joven. Es por esto que participó en el concurso de su ciudad y se convirtió en Miss Manicore. En el año 2019, participó en el Miss Amazona para representar a su estado en el certamen nacional de Miss Brasil, pero quedó como una de las finalistas, así que decidió que lo intentaría nuevamente en el año 2020. Además de su carrera como modelo, Kim se graduó como técnico en enfermería y después inició sus estudios de odontología en la Facultad Metropolitana de Manaus, por lo que se mudó de Manicore a la ciudad de Manaus. Una de las cualidades que su familia ha resaltado en ella es que le gustaba mucho estudiar, era una excelente alumna y tenía pensado estudiar varias carreras.
Kim se mudó a Manaus con su tío Henry Mota, un hermano de su madre, quien le abrió las puertas de su casa para que ella pudiera vivir allí, mientras se encontraba estudiando su carrera de odontología. Para inicios del año 2020, Kim había conocido a un hombre llamado Rafael Fernández Rodríguez, de 31 años. Rafael nació el 18 de junio de 1988 en São Bernardo do Campo, São Paulo. Espero haberlo dicho bien porque voy a estar nombrando algunas ciudades de Brasil que pues no sé exactamente cómo pronunciarlo bien, pero espero que me entiendan, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Continuamos con el relato. Él estaba divorciado y también trabajaba como analista judicial en el Tribunal de Trabajo de su ciudad natal, pero ya en el año 2017 este fue trasladado al Tribunal Regional de Trabajo de Amazonas y Roraima, por lo que se mudó a Manaus. Cabe destacar que Rafael tenía un buen estatus económico, tenía un buen trabajo, ganaba bien, por lo que para él era bastante fácil comprarle regalos y hacerle detalles para llamar la atención de Kimberly. Ambos se conocieron en una discoteca una noche en que Kim salió de fiesta con sus amigos, pero Rafael seguía a Kim en Instagram mucho antes de conocerla en persona. Desde que Rafael conoció a Kimberly quedó maravillado con ella. Comenzó a escribirle por Instagram y ella lo ignoraba, pero de alguna forma él consiguió su número de teléfono y empezó a escribirle. La invitaba a salir y era muy atento. Ella realmente no estaba muy interesada, pero aceptó salir con él y para febrero del año 2020 se comenzaron a ver más seguido. Sin embargo, se sabía que Kimberly le había manifestado a sus amigos que ella no tenía ninguna intención de iniciar una relación seria con Rafael. Ya para el domingo 10 de mayo del año 2020 era el Día de la Madre. Kimberly habló con Neila ese día para felicitarla y también aprovechó para subir una foto en Instagram en honor a su mamá. Debido a que su madre estaba en Manicore, no se pudieron pasar ese día juntas, por lo que Kim se fue a pasar la tarde en casa de una amiga. Ya llegada la noche, alrededor de las 7:30 de la noche, Rafael la pasó a buscar en su auto Audi A5 de color blanco. En un video de seguridad se puede ver incluso a Kim subirse a este auto. Kim vivía en casa de su tío Henry, como ya les había comentado, por lo que siempre ella avisaba si iba a llegar tarde, por respeto a su tío y porque ella también le gustaba ser muy responsable en ese aspecto. Esa noche ella le avisó a Henry que iba a llegar un poco tarde y que Rafael la llevaría a la casa. Al día siguiente Henry notó que Kim no había llegado a dormir a la casa, lo cual era algo inusual en ella, ya que desde que estaba allí siempre dormía en casa de su tío y ella era muy responsable al respecto. Nadie había podido comunicarse con Kim, lo cual preocupó bastante a su familia. Pero fue peor la angustia cuando Henry fue al departamento de Rafael. Esto estaba ubicado en la avenida Joaquín Nabuco, en el centro de Manaus, y se dieron cuenta de que él también estaba desaparecido. Inmediatamente comenzaron una búsqueda de la pareja. Su familia pidió en las redes sociales que difundieran las fotos de ambos para lograr ubicarlos y mientras tanto fueron a la comisaría a denunciar la desaparición de ambos. Las autoridades iniciaron las indagaciones del caso y debido a que Kim le había dicho a su tío que estaba en el departamento de Rafael la noche anterior, los oficiales consiguieron el permiso del padre de Rafael para así entrar al departamento el 12 de mayo. Lamentablemente, dentro del departamento encontraron el cuerpo de Kimberly, que estaba semidesnudo, en un charco de sangre. Según la autopsia, había recibido varias puñaladas en el abdomen y el cuello. También encontraron un cuchillo con huellas y rastros de sangre en el balcón, así como huellas de sangre en el suelo hechas por unos zapatos. Pero además, la policía informó que Rafael no se encontraba en el lugar y tampoco estaba su auto, por lo que desde ese momento las autoridades comenzaron a buscarlo por ser el principal sospechoso del asesinato de Kimberly Mota, de 22 años. También se pudo conocer que Rafael había dejado el aire acondicionado encendido, todo esto probablemente para disimular el olor a descomposición que se iba a percibir a los próximos días en el edificio. La policía revisó las cámaras de seguridad del edificio y vieron que alrededor de la 1:30 de la madrugada del lunes 11 de mayo, es decir, el día anterior, Rafael bajó por el ascensor, se fue en su auto y no volvió.
También pudieron corroborar por otras cámaras del edificio que Kimberly sí había ingresado al lugar con Rafael el 10 de mayo, alrededor de las 10:50 de la noche. Una vez que se descubrió el cuerpo de Kimberly, las autoridades tomaron testimonio de las amistades de la joven para conocer más sobre la relación de la pareja. Se supo que Kim tenía poco más de 2 meses saliendo con Rafael y que para el momento de los hechos, ella ya había terminado su relación con él, pero no se habían alejado del todo, ya que él insistía en seguir buscándola. De hecho, según la amiga donde Kim pasó la tarde del 10 de mayo, antes de irse a su casa, Kimberly le dijo que se vería con Rafael para terminar su relación de una vez por todas y alejarse de él. Según los amigos de Kim, Rafael era un hombre sumamente celoso y controlador. Durante los meses que estuvieron saliendo, peleaban constantemente por esto, ya que él tenía celos de cualquier hombre que se le acercaba a Kim, porque él consideraba que ella era sumamente atractiva. Ella no quería tener una relación seria con Rafael, tenía muy pocos meses saliendo y no estaba enamorada, pero él aparentemente tenía una obsesión con ella. Kimberly apenas tenía 22 años. Ella pensaba que aún le quedaba mucho por vivir y no quería como anclarse a una relación con él. Quería ser libre, experimentar, pero Rafael le decía que la quería, que quería casarse y además tener hijos con ella. Incluso, la ex esposa de Rafael habló también ante las autoridades y dijo que él era una persona controladora y posesiva, y que de hecho ese fue uno de los motivos, una de las razones de su divorcio, pero que nunca fue físicamente violento con ella. Mientras se tomaban los testimonios, las autoridades buscaron a Rafael por miedo a que éste pudiera huir quizás a otro país. La policía también descubrió que el 11 de mayo a las 5:50 de la mañana, Rafael se había registrado en un control sanitario por COVID en Vila de Jundiá, Roraimópolis, en la frontera del estado de Amazonas con el estado de Roraima. Se dio también a conocer la planilla de registro que llenó Rafael en el control sanitario, en donde él puso que volvería a Manaus el 26 de mayo y que el motivo de su salida era para caminar y hacer turismo. Por la dirección en la que este sujeto iba, la policía pensaba que su intención era cruzar la frontera hacia Venezuela y posteriormente llegar hasta España, ya que él tenía varios familiares allá. Es por esta razón que pusieron alertas a las autoridades del estado de Roraima para poder encontrarlo. Ya para el 13 de mayo, un día después del hallazgo del cuerpo de Kimberly, las autoridades encontraron el auto Audi A5 blanco de Rafael. Este vehículo se encontraba volcado en la autopista BR 174. La policía pudo ver en los videos de las cámaras de seguridad de la autopista que este auto iba a 150 km por hora y que el accidente fue provocado por agarrar una curva con exceso de velocidad. Posteriormente se conoció que luego de tener el accidente automovilístico, le pidió un aventón a un camionero que pasaba por la autopista para así llegar al municipio Caracaray. Luego tomó un taxi hasta Boa Vista, pero como no tenía dinero en efectivo, pasó por un banco, sacó dinero y le pagó al taxista. Se conoció que luego tomó otro taxi hasta Pacaraima e intentó cruzar la frontera con Venezuela, pero debido a las medidas de seguridad que tenía el país por el COVID-19, la Guardia Nacional Bolivariana del país no lo dejó ingresar. Debido a esto, Rafael regresó a Pacaraima y se escondió en una choza en una zona boscosa y también le pagó a unos jóvenes venezolanos para que lo protegieran si alguien llegaba a descubrir su escondite. Afortunadamente, la policía recibió una alerta anónima con la información de que Rafael estaba escondido en Morro do Quiabo, en medio del bosque. Cuando los agentes llegaron, allí se toparon con los jóvenes que lo estaban custodiando, quienes sin duda alguna enfrentaron a la policía con machetes tratando de proteger a este sujeto que ni siquiera conocían. En un intento por dialogar con los venezolanos, las autoridades le hicieron saber que Rafael realmente era un prófugo de la justicia brasileña porque había cometido un feminicidio. Los jóvenes aseguraron que ellos no estaban al tanto de eso, así que accedieron a dejarlos entrar a la choza para arrestar a Rafael. Pero también se supo que la policía terminó también arrestando a 2 de estos venezolanos, uno de 24 y otro de 17 años por esta situación. Finalmente, para el 15 de mayo, Rafael fue arrestado por la Policía Militar de Brasil. Tenía pequeñas heridas del accidente y poco dinero en efectivo.
En el interrogatorio, Rafael confesó que sí había asesinado a Kimberly. Dijo que la noche del 10 de mayo, él la pasó a buscar a la casa de su amiga y fueron a su departamento en el centro de Manaus. En algún momento de la noche, Kim fue al baño a ducharse y Rafael tomó su teléfono celular para revisarlo. Revisó todo su teléfono y encontró una conversación con otro chico que lo terminó molestando, por lo que en vez de confrontarla, fue a la cocina a buscar un cuchillo y lo escondió. Cuando Kimberly salió del baño y se acostó en la cama con él, Rafael la atacó con el cuchillo, propinándole las puñaladas mortales sin decirle una palabra de lo que había visto. Rafael dijo que había intentado envolver a Kim en una sábana para deshacerse de su cuerpo, pero pensó que era imposible salir del edificio sin ser visto por algún vecino o por las cámaras, por lo que él decidió que lo mejor sería dejar el cuerpo allí y huir en su auto. Lamentablemente, el mismo día que Rafael fue arrestado, su padre Nilton Rodríguez, de 60 años, se terminó suicidando lanzándose a las vías del metro de Barra Funda en São Paulo. Supuestamente sintió mucho dolor y vergüenza por lo que su hijo había hecho. Por otra parte, Rafael fue acusado por el feminicidio de Kimberly y encarcelado en el Centro de Detención Provisional Masculina 1 en Roraima. Pese a haber confesado el crimen, la defensa de Rafael hizo que el juicio se atrasara, alegando que el hombre debía ser evaluado por profesionales porque supuestamente cometió un crimen en un arranque de ira, por lo que en una audiencia preliminar Rafael optó por ejercer su derecho a guardar silencio, aunque ya había confesado anteriormente. La defensa planteaba que Rafael no podía ser imputado por el delito de feminicidio, porque según su criterio fue un crimen pasional que sucedió en un momento de rabia. Por otro lado, la fiscalía alegaba que él tuvo tiempo de leer los mensajes, buscar el cuchillo en la cocina, esperar que Kim saliera del baño y se acostara en la cama para luego atacarla. Pero en abril de 2021, tras confirmar que Rafael no tenía ningún problema psicológico y que podía ser juzgado, el juez Anécio Rocha Pinheiro aceptó los cargos de feminicidio que presentó la fiscalía y también ordenó que se mantuviera en prisión preventiva hasta que se llevara a cabo el juicio. El juicio como tal inició el 27 de octubre de 2021. El tribunal estaba encabezado por la jueza Ana Paula de Medeiros Braga y un jurado compuesto por 4 hombres y 3 mujeres. También estaba presente la madre de Kimberly, quien declaró a través de una videollamada debido a que estaba internada en un centro de salud. Rafael respondió las preguntas de su abogado y relató todo lo que había confesado previamente y lo acontecido durante el crimen y su fuga. Además dijo que Kimberly le había mentido a los ojos sobre algo que él ya sabía, refiriéndose entonces a los mensajes que supuestamente había visto en el teléfono de la joven y que agregó que no la asesinó por celos, sino por las mentiras que ella le estaba diciendo. A pesar de la confesión de Rafael, las autoridades creen que realmente la asesinó luego de que ella le dijera que quería terminar su relación y que debido a la obsesión que él tenía con ella, no pudo aceptarlo y decidió acabar con la vida de la joven. Este juicio en realidad fue una sola audiencia que fue pautada para el 27 de octubre de 2021, pero se extendió ese día, por lo que continuó hasta el 28 de octubre. No sé exactamente si hubo un acuerdo con la fiscalía, este sujeto, pero se sabe que él confesó el crimen desde el primer momento que fue arrestado. Para el 28 de octubre de 2021, la jueza terminó sentenciándolo a solo 14 años de prisión por el feminicidio de Kimberly Mota. Una condena que es considerada muy leve para las personas que estuvieron siguiendo este caso. Tristemente, ese mismo día, 28 de octubre, por la noche, la madre de Kimberly terminó también falleciendo por complicaciones de la leucemia que tenía años padeciendo y que probablemente tras la muerte de su hija, el estado en el que ella estaba pudo empeorar aún más su enfermedad, su estado de ánimo, sus emociones, llevándola así a que su vida culminara de esta manera. Pero sabiendo que su hija había por lo menos recibido justicia cuando este hombre fue encarcelado, enjuiciado y condenado a esa pena.